Muy buenos días. Entonces hoy vamos a continuar con la primera parte que tiene que ver con el nuevo tema, que es la parte de funciones y procedimientos. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de funciones y procedimientos. Entonces, como punto de partida vamos a tratar de explicar lo que serían las funciones y los procedimientos. Y vamos a ver que tanto las funciones como los procedimientos, viéndolos como una única alternativa, van a ser en líneas definitivas bloques de instrucciones que se denominan subprogramas o subrutinas, ¿ok? Que tienen la característica de que pueden realizar tareas específicas dentro de un algoritmo o dentro de un programa. Y la intención de utilizar este tipo de herramientas es que nos van a servir para simplificar, es decir, poder realizar o tratar de que nuestros programas o algoritmos sean más cortos, más fáciles, pues, ¿okay? Entonces, la forma de simplificar la escritura en lo que concierne a algoritmos o a programación es con esta herramienta. Nosotros tuvimos la experiencia en la última evaluación práctica, oye, que los códigos que ustedes tenían eran extensos, pues. No era tanto por esto, porque se podían plantear para hacer un poco más corto, sino que a veces había que preguntar muchas cosas. Entonces, con este tipo de herramientas nosotros podemos desarrollarla una vez y utilizarla varias veces para que sea la misma herramienta que se ejecute tantas veces como sea necesario, y mis programas van a quedar mucho más cortos, ¿ok? Ahora, la forma de cómo podemos hacerlo es porque de alguna manera, tal cual como les coloco aquí en el ejemplo, yo lo que estoy haciendo es como sacar un factor común, igual como lo hacemos en la parte de matemática. Es decir, nosotros sacamos factor común porque eso es algo que nos simplifica una operación, ¿no? Entonces aquí nos va a simplificar nuestra escritura algorítmica. Y dentro de estas porciones de funciones o procedimientos, se puede decir que son como si fueran un programita en pequeño o diminuto, independiente. Es decir, él va a tener un nombre, va a tener unas variables, va a tener su inicio, va a tener su fin, y adentro va a tener cualquiera de las herramientas que hemos visto en el curso. Puede tener condicionales, puede tener herramientas selectivas, puede tener herramientas iterativas. Entonces, adentro es un programita, pero en pequeño, ¿ok? Y la forma de nosotros poderlo utilizar varias veces es que cada vez que lo necesitemos lo llamamos, ¿ok? Es el equivalente. Si ustedes necesitan ir a varios lugares y necesitan un servicio de taxi, ¿cómo hacen para hacerlo? Bueno, llaman al taxi. ¿Cuántas veces? Bueno, cuantas veces sea necesario en función de la cantidad de servicios que necesiten realizar, ¿ok? Para efecto de esto, vamos entonces a hablar en la parte de lo que concierne a los algoritmos, que es la parte teórica, y luego lo veremos en la parte, por supuesto, de programación. ¿Cómo es la forma de invocar o llamar, en este caso, a las funciones o a los procedimientos? Las dos se hacen de manera análoga, muy similar. Entonces, fíjense, en primer lugar, cada vez que yo quiero invocar o llamar a una función o un procedimiento, lo que hago es colocarlo por su nombre. Uno coloca el nombre del procedimiento o la función, y el algoritmo o el programa entiende que eso que está ahí no es el nombre de una variable, sino es un procedimiento o una función. Y además van a tener la característica de que cuando nosotros llamamos a esas funciones o procedimientos, se tiene que además anexar junto a ese nombre unos valores que se llaman parámetros, ¿ok? En el caso de lo que respecta al nombre, el nombre que uno suele colocarle a los procedimientos y a las funciones está relacionado con lo que hace el procedimiento. Entonces puede llamarse un procedimiento promedio, un procedimiento sumar, un procedimiento separar, un procedimiento validar o una función, pues, ¿ok? Esos son nombres válidos para este tipo de cosas. Lo que no quiero, y les hago la advertencia, es que ustedes cuando hagan esto le coloquen el nombre del procedimiento A, el procedimiento B y el procedimiento C. Se pueden llamar A, B y C, pero ¿y qué es A, qué es B y qué es C? No lo sé. En cambio, si ustedes ven un procedimiento que se llama sumar o que se llama promedio, ustedes dicen, oye, para ver, ¿cómo calcula el promedio? ¿Qué es lo que está sumando? Entonces tienen más ideas. Entonces el nombre tiene que estar asociado con lo que realiza
la función o el procedimiento. Y por último, entonces quería dejar la parte de lo que es los parámetros, que no son más que datos que van a estar almacenados en la única parte que hasta ahorita nosotros manejamos, que son las variables, y entonces significa que esas variables van a irse o van a estar unidas a el procedimiento función que yo estoy utilizando. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, para que en este caso las funciones o el procedimiento tengan los datos que necesitan para hacer lo que van a hacer, ¿ok? Entonces, de todos modos, ahorita cuando veamos un ejemplo práctico lo van a entender. Entonces, adicionalmente a esto, nosotros tendríamos que estar claros en la parte de los algoritmos donde se ubican estas funciones y procedimientos, que es algo nuevo. Entonces, estas funciones y procedimientos se van a ubicar en la siguiente parte. Nosotros tendremos nuestra palabra algoritmo, nuestro inicio y nuestro fin. Aquí estarían nuestras soluciones. Y nosotros después de algoritmos, nosotros colocamos variables, que en este caso son las variables que utilizamos en nuestro programa, que está aquí abajo. Ahora le vamos a colocar a esto un nombre. Las variables que están declaradas aquí, A, B, C, D, de tipo entero, se van a denominar variables globales. No es que ustedes van a tener que colocar este nombre, sino lo que quiero que sepan que estas se denominan globales porque estas variables se pueden ver aquí en el programa principal y se pueden ver adentro de los procedimientos y las funciones. Es decir, el alcance de estas variables es a lo largo de todo el programa, ¿ok? Por eso se llaman globales. Pero después de la declaración de las variables globales, que son las variables que ustedes han declarado desde que comenzamos el curso, ¿sí? La variable A, B, C, tipo íntegro, que son variables globales. Ahora A o Y, esas son variables globales. Ahora vamos a tener, antes del inicio, van a estar esas porciones de código, que son las subrutinas o los subprogramas, o las funciones o los procedimientos, los cuales están colocados uno debajo del otro. Y fíjense que no es que primero va la función y después el procedimiento, pueden ir al contrario, primero el procedimiento y después la función, alternarse. El orden lo ponen ustedes, ¿ok? Como mejor les parezca. Por supuesto, siguiendo ciertas leyes de lógica, ¿no? Pero la ideal es que esto esté de esta manera. Entonces uno coloca la palabra función, coloca el nombre de la función se llama sumar, por ejemplo, coloca los parámetros y ya veremos cómo son las formas de colocarle los parámetros. Y luego, en el caso específico de lo que son la parte de las funciones tienen la característica que se le va a colocar aquí dos puntos y ellas van a retornar un valor. Entonces pueden retornar un valor entero, un valor real, un valor booleano de verdadero o falso, un valor de cualquier tipo. Entonces aquí vamos a colocar un tipo de valor que van a retornar en el caso de la función. Luego vienen las variables, y estas variables son distintas de estas porque son las variables locales a la función. Y luego viene la palabra inicio y fin para decir dónde comienza y dónde termina mi función y el conjunto de acciones que yo voy a realizar. Es importante que sepan, y se los puse aquí en esta lámina, que a la final tenemos que colocar el nombre, y el nombre significa el nombre que coloque aquí. Si aquí coloque suma, aquí va suma. Si aquí coloque promedio, aquí va promedio. Y a esa suma o a ese promedio le voy a asignar un valor. ¿Cuál valor? El que yo voy a regresar como el valor de retorno. Entonces, ¿de qué tipo? Bueno, entero, real, lo que yo designe, ¿ok? Pero tiene que ser esto. ¿Qué cosa sería un error aquí? Decir que esto va a retornar una variable real y yo aquí le dé un número entero, o al revés, pues que yo tenga aquí un número entero y entonces le dé el valor de 3 de pi, de 3,14. Eso daría un error, ¿ok? Entonces tiene que haber relación entre lo que retorna y el valor que yo le voy a dar de retorno. Esto es la parte de la función. En lo que respecta al procedimiento, fíjense que es similar, exactamente igual, tiene todas sus partes, variables, inicio, fin. La única diferencia, digamos, que van a poder tener ustedes aquí visual, es que aquí esto no tiene más nada. Esto de tipo de valor de retorno y los dos punticos no va. Aquí, esto termina aquí, si acaso con un punto y coma a nivel de sintaxis. Si no, bueno, no pongan nada aquí. Pero el procedimiento no retorna nada. Él hace un conjunto de acciones y listo, y termina. Y
para ver cómo podemos llamar a estas dos cosas que están aquí generales, que todavía no han tenido la forma real de cómo van a estar llamadas y las cosas que van a hacer. Bueno, nosotros vamos a tener en nuestro programa un conjunto de acciones y en algún punto donde necesite llamar a la función, colocaré el nombre de la función, ¿sí? En este caso, supongamos suma, no va la palabra función, nada más iría suma, coloco paréntesis y coloco los parámetros y le digo suma y le digo los números que quiere sumar y él hace que esto salte para acá, haga lo que está definido y retorne el resultado de la suma, y ese valor que retorna lo tomará en este caso la variable var. En el caso del procedimiento, a diferencia de este, fíjense que no hace falta colocar la flecha de asignación, sino que sencillamente uno coloca el nombre del procedimiento, por ejemplo, nombre, separar, y le digo un número que tiene 10 dígitos, porque lo quiero separar en los 5 primeros y los 5 últimos. Entonces le digo al procedimiento separar y le doy el número de 10 dígitos. Él va para acá y lo separa. ¿Y dónde me deja el resultado? Aquí colocaremos el resultado en variables que son de tipo global y por lo tanto aquí esas variables van a tomar un valor. De todos modos lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, ¿okay? Eso sería el lugar donde irían ubicadas estas funciones o procedimientos. Entonces, en definitiva, cuando nosotros hablamos de funciones y de procedimientos, tal cual como les he dicho en las primeras láminas, en el caso de las funciones, van a tener la característica de que van a recibir un valor. En este caso van a recibir un valor de entrada, que en este caso va a ser un parámetro, y me van a retornar un solo valor resultado. Unas funciones que nosotros vamos a ver no retornan varios valores, retornan uno solo. Si están dentro de un ciclo o algo así y yo llamo a la función varias veces, me va a retornar varios valores, pero por el ciclo, no porque la función retorne varios valores, sino retorna uno y después retorna otro y después retorna otro y así sucesivamente. Entonces, las que retornan cosas, reciben un valor de entrada y retornan algo, son en este caso las funciones. El otro vendrían a ser los procedimientos, que tal cual como yo les dije, son similares a lo que serían las funciones. Ellos hacen modificaciones y seguramente las modificaciones, para que esto tenga sentido, van a ser sobre variables globales. Entonces, ustedes van a llamar dentro del procedimiento el nombre de una variable global y le van a dar un valor. Y entonces ese valor lo tomó la variable, no en el programa principal, sino dentro del procedimiento. Así es más o menos como funciona el procedimiento y tenemos que estar claro que no retorna nada. Este sí retorna y es un solo valor, este no retorna nada, pero modifica las variables seguramente globales. Para verlo con un ejemplo, en el caso de las funciones, yo aquí ya le empiezo a colocar las cosas como deben ser. Coloco función, la palabra función, y coloco validar. Entonces el nombre de la función es validar y digo que es función para que no solamente el algoritmo, sino luego en el programa sepamos que esto es una función. Y adicionalmente a esto, le colocamos entre paréntesis el número. En este caso hay una variable que se llama x. Esta variable es de tipo local de la función validar, que es de tipo entero. Ella va a recibir un tipo entero y me va a retornar un booleano. Un booleano es un valor de verdadero o falso. Entonces él entra para acá y fíjense que coloco a validar, y validar ya no es una variable, validar es el nombre de la función, que se lo coloca aquí en amarillo. Entonces va a validar, le asigno y aquí coloco una pregunta, similar a como hacíamos en los en caso, ¿ok? Yo digo, si x es menor o igual que 9 o x es mayor que 99, significa que es un número de un dígito o es un número de 3 dígitos. Entonces, significa que esto va a tomar el valor de verdad si se cumple alguna de estas dos condiciones. Y va a tomar el valor de falso si no se cumple ninguna de las dos condiciones, ¿ok? O sea, si el número es, por ejemplo, el 50, entonces 50 no es menor que 9 y 50 no es mayor que 99. Entonces, como no se cumplió ni esto, esto va a tomar el valor de falso. Entonces va a ser falso para los números de, en este caso, 2 dígitos, y verdadero para los números de un dígito o más de dos dígitos, ¿ok? Entonces esto se evalúa y la función validar retorna el valor de verdadero o falso en función de esta evaluación. En el caso de los procedimientos,
yo pudiera utilizar un procedimiento que se llama promedio. Entonces en algún momento se llama promedio y se le dan los dos números que quiero sacar el promedio. Esos son aquí recibidos por la variable x y y respectivamente, las cuales las dos son de tipo entero, es decir, recibo dos números enteros, paso dentro del procedimiento y dentro del procedimiento entre inicio y fin digo agarro x y y, que son los dos números que me dieron, es decir, los parámetros que me pasaron cuando llamaron a la función promedio, lo sumo y lo divido entre dos porque son el promedio de dos notas, y ese valor resultado, esto me da un número, ¿sí? El promedio de la nota de un estudiante, lo almaceno en una variable que se llama p. Si nosotros vemos aquí en el procedimiento promedio, no hay ninguna variable definida llamada p, nada más hay x y y, pero p no existe. Entonces seguramente esta p hará referencia a una variable global, que si tuviéramos aquí el programa completo, viéramos que en la parte de la variable global seguramente tuviera p. Así es la forma como trabaja el procedimiento. Pero fíjense que aquí no retornó absolutamente nada, a diferencia de este que sí retornó. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente en el caso de las funciones podemos ver como si esto fuera una caja donde nosotros le damos un valor de entrada y él nos da un valor de salida. ¿Cuántos valores de salida? Un solo valor. En el caso del procedimiento, a diferencia de la función, yo tengo un programa o un algoritmo principal que va desde inicio a fin, y en algún momento de esto, donde lo considero, llamo al proceso A o al proceso B, y en este caso el proceso A es como si tuviéramos este mismo programa pero más pequeñito, ¿sí? Y este mismo programa más pequeñito. Fíjense que el programa me quedó más corto y estas dos cosas aquí. Es mejor que meter esto aquí y meter esto acá y hacer un programa mucho más largo. Entonces, en este caso, esto vendría a ser el ejemplo de un procedimiento. ¿Ok? Entonces, esto sería el próximo caso que nosotros vamos a ver. Para, digamos, finalizar esta parte que voy a darle de funciones, aquí le coloqué un ejemplo real. Pues, para efectos de esto, lo que queremos hacer es implementar una función que valide si un número es positivo o es negativo. ¿Ok? Para comenzar con algo, digamos, sencillo. Entonces, fíjense que al momento de hacerlo, nosotros colocamos algoritmo, vamos a recibir un solo número, que es el número que me va a dar el usuario, y es de tipo entero. Entonces mi variable global solamente es g. Me voy a olvidar de esta parte y voy a saltar a donde dice inicio, y en inicio nosotros pedimos un número, indique número entero. El usuario puede colocar cualquier valor. Leo el número y lo guardo en la variable n. ¿Ok? Y luego pregunto aquí con un condicional, si validar n. Pero ¿y quién es validar n? Validar, lo coloqué aquí en azul, es el nombre de, en este caso, la función. Entonces, si esto es una función, él salta para acá a donde dice validar. La n, que vendría a ser el parámetro, que es de tipo entero, porque yo le estoy pidiendo de tipo entero, es el que va a irse para acá y va a recibirlo la variable x, que sería como la copia que le saqué a este valor de n. Entonces va a tener la copia en x y él entra para la función. Me dice que hay una variable y de tipo entero, que sería una variable local, es decir, que nada más tiene alcance dentro de esta función, y hago una pregunta. Si x, que vendría a ser el número con que fue reemplazado la n, que es el mismo valor, si ese valor de x, que es lo mismo que si estuviéramos preguntando si n, es mayor o igual que 0, significa que es positivo. Entonces yo a una variable que es local, que se llama y, le doy el valor de 0, y si no, le doy el valor de 1. Si es 0 es que es positivo, y si es 1 es que es negativo. Y independientemente por cualquiera de los dos casos que haya entrado, luego coloco el nombre de la función, que en este caso es validar, y le doy el valor de y. Entonces le voy a dar o 0 o le voy a dar el valor de 1. Entonces cuando yo vengo para acá, esto que está aquí se va a transformar en o un 0 o un 1. Si es un 0, dijimos que era positivo. Entonces, si validar me da como resultado 0, 0 es igual a 0, sí, entra para acá y me escribe el número es positivo. Pero si el validar, cuando hizo esto, lo que hace es que le da a y1, entonces va a decir 1 es igual a 0, no. Entonces entra el si no, y entonces puedo mandar a escribir es negativo. Entonces
Entonces fíjense que el programa principal o el algoritmo principal queda mucho más corto porque la función fue implementada aquí. Y si tuviera que validar muchas cosas más, yo puedo llamar varias veces a esta función validar. En el caso del segundo ejemplo, vamos a colocar un procedimiento que hace las cosas que yo siempre les estoy mandando a hacer, que son separar números, ¿ok? Entonces tengo un número de 6 dígitos y lo quiero separar en dos números de 3 dígitos cada uno, ¿ok? Entonces, pero quiero hacerlo con un procedimiento. Entonces la solución de eso sería la siguiente. En primer lugar, definimos la variable n que me va a recibir el número de 6 dígitos y vamos a dejar n1 y n2 para el número de los 3 primeros dígitos y los 3 dígitos siguientes. Todas ellas son de tipo entero, igual que aquí, son variables globales. Saltamos para acá y vamos para el inicio. Le digo al usuario, indique número de 6 dígitos y lo leo en la variable n. Vamos a partir aquí de que el usuario me hizo caso y colocó un número de 6 dígitos, porque si no, tendríamos que validar esto, cosa que no vamos a hacer. Entonces, luego de aquí, colocamos separar, y la palabra separar, y uno dice, bueno, pero esto no es una variable, para ver, aquí no hay nadie llamado separar. ¿Y qué es separar? Separar es el nombre del procedimiento. Entonces, él salta para acá a separar y salta con el valor de n que me dio el usuario. Entonces ese valor de n también aquí se le saca una copia y aquí adentro se llama x. Entonces yo el que modifico, altero, cambio es x y el valor de n es inalterable, quedó intacto. Entonces ese valor de x entró aquí en el procedimiento. Aquí no declaré ninguna variable local, no es un requisito que hay que declarar variables locales. Y dentro del procedimiento yo digo agarra x, que es el mismo n, y le hace div entre 1000 y mod entre 1000. Y esto hace que me dé los 3 primeros y los 3 últimos. Y los resultados los guardo en n1 y n2. Si yo les preguntara en este punto quién es n1 y n2, aquí no hay n1 ni n2, nada más hay x. No hay nada declarado aquí. Entonces, ¿a quién estamos haciendo referencia? A un n1 y un n2 que son, en este caso, globales. Entonces, estos valores de estas variables tomaron sus valores respectivos dentro del procedimiento. El procedimiento le dio sus valores, terminó, regresa para acá y luego puedo mandar a escribir el número original es n, porque yo ni lo toqué ni siquiera, le saqué una copia, y luego los 3 primeros números es n1 y como ustedes pueden decir, oye, ¿cómo obtuvo el valor de n1 algún valor y n2 otro valor? Porque cuando fui a este procedimiento le dio a estas variables globales esos valores y me permitió de alguna manera solucionar el problema. Entonces aquí les dejo un ejemplo donde una cosa muy sencilla para que ustedes empiecen a ver la parte de cómo vamos a empezar ahorita a solucionar los problemas para tratar de simplificarlo y reutilizar este tipo de cosas, que lo veremos más a fondo en la clase que viene. En esta semana les recomiendo que volvamos a seguir con los problemas que tienen que ver con el problemario anterior. No le voy a dar un problemario de funciones y procedimientos todavía. Quiero que trabajen bien los otros ejercicios. Es posible, no lo he decidido aún, que les mande alguna evaluación virtual para hacer ejercicios de como el que les puse en la clase previa a esta, donde tenemos control del algoritmo y alguna operación aritmética que se tenga que repetir. Si lo decido de esa forma, lo repartiré igual en los grupos para que ustedes lo puedan hacer. De todos modos, estén pendientes. Y esta parte de procedimientos y funciones lo seguiremos complementando y ampliando y haciendo ejercicios en la siguiente clase. ¿Ok? Muchas gracias.